ahora. Bueno, ustedes pueden ver que ya están disponibles la parte de grabación, o sea, que ya pueden ir viendo los videos que fuimos dejando en la práctica, tanto de los prácticos anteriores. No sé si llegaron a ver todos. Si llegaron a ver, si saben cómo es. Bueno, les comento. Todavía no vi, profe. Bueno, está bien. Le comento que este fin de semana le vamos a dejar un ejercicio de autoevaluación que lo pueden hacer. Van a ver preguntas y también van a ver resolución de ejercicio. Va a estar habilitado todo el día sábado y domingo. ¿Sí? Así que pueden hacer. La duración va a ser 1 hora. El tema va a ser todo lo que es, hasta ahora lo que fuimos viendo, electroestática. Bueno, comenzamos entonces. Entonces, como le había dicho, nosotros vamos a tener que esta sería lo que vamos a ver hoy. Va a ser el trabajo práctico número 3 de energía potencial y potencial eléctrico. ¿Sí? Ese sería el tema que estaríamos viendo hoy. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio número 1. El ejercicio número 4, el que le voy a estar desarrollando. Después le comento, el ingeniero Scotti le va a también desarrollar un ejercicio y el ingeniero Sommer en el otro grupo va a desarrollar 2 ejercicios. Todos estos van a estar subidos en la plataforma, en la parte donde están clases grabadas. Ahí todos pueden subir, tanto los que están en nuestro grupo como los que están en el otro grupo. Van a poder ver justamente esto. Bueno, ejercicio 4. ¿Pueden leer un poquitito? Este sería el ejercicio 4. Acá lo que nosotros vemos es energía potencial y potencial eléctrico. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ejercicio 4. En este ejercicio tenemos un anillo de radio R con carga Q. ¿Sí? ¿Qué tipo de carga es la que vamos a tener en este tipo de configuración? Distribuida linealmente. Distribuida linealmente. Exactamente, distribuida. Entonces, si tenemos carga distribuida, debemos determinar el potencial en cualquier punto sobre el eje perpendicular al anillo y que pase por su centro. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Le consulto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que, en ese caso, determinar? El potencial, ¿no es cierto? Ahora, el potencial, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Qué magnitud física? Escalar. Escalar. Bien ahí. Escalar. Entonces trabajamos como un escalar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo nosotros trabajaríamos con un escalar? En este caso, nosotros vimos en la teoría, habíamos visto justamente este caso. Nosotros tenemos la energía potencial eléctrica debido a una distribución continua de carga. En el caso, nosotros vamos a tener que tomar un diferencial de carga que lo tomaríamos como carga puntual. Este sería el diferencial de carga. ¿Se entiende? Nosotros tendríamos nuestro diferencial de carga. En este diferencial de carga, nosotros vamos a tener en este punto P que está sobre el eje,
vamos a tener entonces en ese punto P un potencial que me va a producir esa carga puntual diferencial de Q. ¿Y qué va a hacer esta? El diferencial de potencial va a ser K, que pues, el K va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 por diferencial de Q sobre R. Algunos aparece como K en algunos libros. ¿Sí? Para no poner todo así, aparece esto. Como una constante. ¿Sí? Por diferencial de Q sobre R. Es decir, inversamente proporcional al radio y proporcional a la carga. Como es un elemento, ¿cómo va a ser la carga del diferencial de Q? ¿Cómo es el diferencial de Q? Me da la distribución lineal de carga. ¿Cómo sería el diferencial de Q? ¿Cómo me va a quedar? ¿Y debo despejar de la densidad lineal? Exactamente. Es decir, vamos a tener que podemos escribir este diferencial de Q, ¿sí? Este diferencial de Q como ¿qué? Lambda Lambda. por longitud. Y en ese caso, como es una longitud chiquitita, ¿cómo sería? Diferencial de longitud. Diferencial de L. Diferencial de L, exactamente. Entonces tendríamos el diferencial de Q, ¿no es cierto? El diferencial de Q sería igual, entonces, a lambda por un diferencial de L. ¿Se entienden? ¿Sí o no? Sí, sí. Exactamente. Entonces, vamos a tener que, al tomar eso, ¿qué es lo que vamos a integrar? Vamos a sumar o vamos a integrar, ¿sí? Ahora ponemos el R, ponemos como X, es mi única, ponemos función de X, porque este es el radio, y esta es la distancia R, este es R, la distancia que hay, este es R. Entonces, como este es R, que es raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, o R cuadrado, bueno, en este caso R grande, me va a quedar en función de X. Como tengo diferencial de Q es variable y X es una variable, entonces dejo en función de una sola variable. ¿Sí o no? Ahora, X va a variar cuando integremos. Pregunto, ¿X varía? No varía. No, constante. No varía porque vamos a dejar constante, vamos a tener un punto P, queremos saber el potencial en ese punto. Entonces, X es una constante. Entonces sale de la integral. ¿Ven que sale la integral? Y ahí me queda solo la integral de diferencial de Q, que va a ser la carga Q. ¿Se entiende? O si dejo en función de la distribución lineal, va a ser lambda L, porque acá me va a integrar la integral de L, que va a ser 2pi R. De 0 a 2pi R, si quiero dejarle en función de la longitud de la circunferencia. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? ¿Podría repetir esa vuelta, profe? Que yo puedo hacer lo siguiente. Vean ustedes. Ahora les muestro. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo tomar el eje y tomar el diferencial L. ¿Se ve eso? Sí, se ve. Tomar el diferencial de Q, que sería igual a lambda por diferencial L.
o diferencial S. Vamos a llamar arco de circunferencia. Y este es radio. Este es radio. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a tener que plantear ahí va a ser que el potencial B va a ser K por la integral del diferencial de Q sobre raíz cuadrada de X cuadrado más R cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿podría cambiar el ángulo de la cámara porque se ve el reflejo de la luz? ¿Se ve el reflejo de la luz? Bueno, un cachito. El potencial B entonces va a ser K por la integral de diferencial de Q raíz cuadrada X cuadrado más R cuadrado. ¿Se entiende eso? ¿Se ve ahí? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, Bueno, hasta ahí sí. vamos a tener que, en este caso vamos a tener K por la integral de lambda por diferencial S sobre raíz cuadrada de X cuadrado más R cuadrado. Eso es lo que digo. Yo saco lambda de acá y saco R de acá, de la integral. Si hago eso, acá me va a quedar K por lambda sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más R cuadrado por la integral del diferencial S. Y S varía entre 0 y 2pi por R. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Sí, ¿Se va profe. entendiendo? Sí, sí. Bueno, entonces eso es lo que planteamos. Entonces, Profe. acá me queda, ¿puedo integrar de acá o integrar de cualquiera de los dos? Es lo mismo. Entonces acá tengo K sobre raíz cuadrada de X cuadrado más R cuadrado por la carga Q. Profe, te consulto. ¿Dónde sale el intervalo de integración de 0 a 2πr? Porque yo puedo considerar desde que los diferenciales de Q yo voy sumando desde 0, que acá la longitud es 0, hasta que sumo todo que vale 2pi por el radio. Entonces ese vale desde 0 hasta que sume todo que 2pi por R. Ah, perfecto. Excelente. ¿Se entiende? Bueno, entonces este potencial en el Sí, sí. eje. Este potencial en el eje. ¿Estamos? Este es el potencial ahí. Ingeniero, ¿el lambda dónde desaparece? Claro, ¿Por qué pues, reemplaza el 2πr? no, yo lo que te dije, podía integrar acá directamente, por eso aparece acá, o la otra integro acá. Cualquiera de las dos es la misma. Ahí es lo que yo le quise decir. Si integro esto, me queda K por lambda sobre raíz cuadrada de X cuadrado más R al cuadrado. Por de 0 a 2πr me queda 2pi por R. Y esto acá no es otra cosa que la carga Q. Que K por la carga Q sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más R al cuadrado. O sea, eso es lo que dice, puedo integrar el arco, en algunos libros aparece eso, o directamente la carga, cualquiera de los dos pues, es lo mismo. Eso es lo que le quiere decir.
¿Se entiende eso? En algunos libros aparece esto. Sí, profe, se entiende. Bueno, acá lo importante, ¿se entendió esto como que me queda el potencial? ¿Se entiende cómo queda el potencial? Sí, se entiende. Sí, se entiende, ingeniero. Sí, profe. Bueno, entonces, ponemos acá de este lado, el potencial en el eje, eso pueden guardar por ahí, de un anillo, lógico, ¿no? No es siempre, cada configuración tiene un potencial diferente. Ahora, esto es potencial en un punto P. En un punto P. Acá. Ahí. Ahí sería. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, Entiendo. entonces, yo lo que voy a querer ahora es saber el campo eléctrico. Y ahí está lo importante. El campo eléctrico que vamos a tener en este punto, nosotros sabemos que ya habíamos calculado, va para allá y es este. Este es el campo eléctrico E. En ese punto. ¿Sí o no? Habíamos obtenido eso en la clase anterior, en el práctico anterior. Y acá hay una relación importante entre potencial y campo. ¿Sí? Entre potencial y campo me va a dar lo siguiente, que el campo eléctrico es un vector y va a ser igual a menos el gradiente del campo eléctrico, que esto es un vector. El gradiente. ¿Se entiende? ¿Sería el gradiente del potencial? ¿Cómo? ¿El gradiente del potencial? El gradiente del potencial. Vamos a ver nosotros, ahora justamente después vamos, ustedes cuando veamos en aplicar en el segundo cuatrimestre van a ver que a partir de una función potencial pueden tener un campo eléctrico, un campo vectorial. En este caso, el potencial me va a generar justamente el campo eléctrico que para nosotros sería nuestro campo vectorial. Esta función puede ser en X, en Y y Z. Y este operador, ¿sí? No es otra cosa que la derivada respecto de X, punto y coma, derivada respecto de Y, parcial, y derivada respecto de Z. Es un operador, o sea, él deriva la función que está de este lado, en X, en Y y en Z, y me genera un vector, componente en X, componente en Y, componente en Z. Me genera un vector. Y menos, ¿por qué menos? Porque me dice que el campo siempre tiene la dirección donde disminuye el potencial. ¿Se entiende? Siempre va hacia donde disminuye el potencial. Y además tiene otra particularidad. Este vector, campo eléctrico, siempre es perpendicular a las líneas equipotenciales. Donde nosotros tenemos las líneas o superficies donde el potencial es el mismo, el campo eléctrico es perpendicular. Si yo tengo una superficie esférica, una superficie potencial esférica, va a tener siempre perpendicular a esa superficie esférica. Y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Lo último no se escuchó muy bien. Supónganse que el potencial sea, la línea equipotencial, supónganse que es V1. Esto es V2. ¿Dónde va a estar el campo?
Siempre. El campo siempre va a ser perpendicular a las líneas o superficies equipotenciales. Es decir, todos estos puntos tienen el mismo potencial B2. Entonces el campo va a estar siempre acá, perpendicular. Siempre en la dirección negativa del potencial. Y si el potencial va para allá, yo ya automáticamente sé que el potencial 1 es mayor al potencial 2. Porque el campo siempre apunta hacia donde disminuya el potencial. Eso me dice esto. Eso me dice esto acá. Conclusión. El campo eléctrico es un vector que resulta como gradiente del potencial. Siempre apunta hacia donde disminuye el potencial y es perpendicular a las superficies equipotenciales, superficies que tienen el mismo potencial. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, profe, ahora sí. Sí, se entiende. Ahora yo tengo la función. ¿Cuál es la derivada de B respecto de X? Ese hace mi componente en X del campo. Derivo eso. Me va a quedar K por Q, signo menos siempre, ¿no? Signo menos. Dividido esto. Que me queda X cuadrado más R cuadrado, ¿sí? A la 3 medio. ¿Sí o no? Por 2X. ¿Sí o no? Ahora, eso en X. ¿Cuál es la derivada con respecto a Y? ¿Cuál es la derivada de B respecto a Y? ¿Varía? Cero. En este caso, 0, pues no hay variables. ¿Y? ¿Y en Z? También 0. 0. Entonces va a ser siempre menos K por Q por la derivada de X por esto. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí o no? Está queriendo, pero va yendo. Bueno chicos, esto es lo que nosotros tendríamos que aplicar. ¿Está? Profe, el radio nos daría respecto de I, ¿Cómo? lo que sería el vector del radio, ¿no sería en un eje I? Un ratito. ¿Cómo me decías? El vector del radio, del anillo, ¿no estaría como respecto de I? Porque es perpendicular a X. El radio sí sería perpendicular a X. Claro. Claro, pues no se tomaría En el como... plano ZI, estaría en el plano ZI, estaría mi anillo sería, por lo tanto el radio estaría en el plano ZI. Ah, perfecto. Ahora sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Profe, ¿puede explicar eso último? ¿Por qué R no queda como I? Sí, no hay ningún problema. Vamos acá. Entonces, R es una constante. Acá me faltó menos. Acá este está menos 2x. Porque baja la raíz por eso. Y acá dividido un medio. W2.
Bueno, R es una constante. R es una constante. No es I. No es una variable. Porque R es una constante. Es el radio. R está sobre el plano ZI, pero no varía porque es una constante. No varía ni con I ni con Z. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entendió, profe. La única variable es esta X. ¿Se va entendiendo o no? Profe, Escucho. cuando nos piden calcular el campo eléctrico a partir del potencial, ¿tenemos que hacer eso? Y claro, porque lo que es más fácil es encontrar el potencial primero, porque estás trabajando con un escalar. ¿Me entendés? Claro, sí. Gracias, profe. Obtengo el potencial y después hago esto, o si no, hago por definición. Yo sé que por definición, o sea, como nosotros planteábamos también, puedo hacerlo así o si no directamente acá. Yo para plantearle cómo dimos la teoría, o si no lo hacemos diferencial de E, nosotros tendríamos que V, ¿no es cierto?, era igual a menos la integral de E por diferencial L. Esa es la otra, el producto escalar. ¿Sí? Entonces, Sí. perdón, escalar, disculpe. Este es el producto escalar. Entonces ahí nosotros teníamos que en este caso E solamente tiene componente en X. ¿Por qué tiene Ingeniero, ahí el campo no queda positivo. ¿Dónde? Cuando uno hace la derivada parcial de X queda negativa. Acá la menos negativa adelante. queda positivo. Sí. Por eso apunta hacia el lado positivo. ¿Se entiende o no? Entonces acá me queda menos la integral del campo E diferencial X más en I por diferencial I más Z por diferencial de Z. Producto escalar. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a tener que la componente vamos a tener que esto es 0 y esto es 0. Por eso me queda X por diferencial X. V va a ser igual a la integral de E por diferencial X. Profe, ¿y el menos que está delante de la integral? Le vuelvo a repetir, este menos me indica que siempre el campo eléctrico, ¿sí?, siempre el campo eléctrico apunta a donde disminuye el potencial. Ah, claro, le preguntaba porque justo como no había puesto abajo pensé que desapareció, perdón. No, yo me equivoqué. No, está bien, entiende. Bueno, algunas veces es más fácil hacer esto, la derivada, y otra es hacer esto. Depende de cómo planteamos el ejercicio. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, va queriendo. De mi parte, por lo menos. Bueno, vamos, chicos. Ya está entonces el ejercicio 4. Ahora le vamos a pasar al ingeniero Scotty, que va a continuar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Vamos a comenzar con el ejercicio 5. Ahí te paso
Inge, ahí le paso la... Bueno, gracias, estimado. De nada. Pero yo la verdad que me gustaría ver, como este tema es dentro de la unidad temática 1 es... Todo tuyo. Gracias. Es muy importante porque vimos fuerza, vimos campo y un poco que concluimos con potencial eléctrico. Así que es muy importante. Después vendrán otros temas como son ley de Ohm, corriente eléctrica, que se basan en todos estos conceptos de campo y potencial, circuitos eléctricos, todo tiene que ver con potenciales eléctricos, circulación de corriente, etc. Así que no está de más ver un poquito lo que ustedes han visto en la teoría, como para darle otra mirada. A ver si les parece. A ver. ¿No? Bueno, ¿se ve ahí? Hola, hola. ¿Se ve el...? No, profe, no se ve. Se ve No, solamente el Explorer. ¿Ahí? ¿Tampoco? Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. se ve, se ve. Bueno, no sé, hice lo mismo que hoy, pero vamos a ver qué pasó. Bueno, escúchame, primera clase vimos que una carga eléctrica tiene esa distribución de primera y segunda clase, ¿no? Representamos en el plano los vectores de campo eléctrico. Y para una carga puntual, a la derecha hacíamos de esta forma el cálculo, ¿no? De campo eléctrico para cualquier punto a una distancia R de la carga puntual. Bueno, acá en B, de alguna manera, colocamos una carga Q. Vamos a jugar un poco con lo que hemos visto hasta el momento. Colocamos una carga Q. ¿Qué sucede con ella? Aparece una fuerza E por Q, ¿no es cierto? Como es una carga positiva y el campo en ese punto, en 1, es saliente, tengo una fuerza hacia la derecha, una fuerza alejándose de la carga Q0, que es la que está generando el campo eléctrico en la región. Entonces, lo que vamos a hacer es mover muy lentamente, o sea, sin velocidad casi. Pues en física 1 le llamábamos movimiento cuasi estático. No sé si ustedes le dan este término, porque si tenemos una cierta velocidad tendremos que hablar de potencia, y bueno, la cuestión es que nosotros movemos muy lentamente esta carga del punto 1 al punto 2.
Pregunto, nosotros si movemos esta carga del 1 al 2, tendremos que agregar una cierta energía o en la carga tenemos que, digamos, sujetarla para que no se escape. Era una No, pregunta. y como ambas cargas son positivas, se repelen entre sí. Es decir, si soltamos la carga de la derecha, se va a querer desplazar. Pero si queremos mover la P2, sí tendríamos que ejercer un trabajo. Claro, o sea, tenemos que invertir en energía acá para mover del 1 al 2. Acá en C tengo diferencial de R, que es el espacio que tengo que recorrer. Entonces la pequeña energía que voy a realizar para mover un diferencial de R va a ser fuerza por distancia, no hay otra. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Fuerza de reemplazo por lo que conocemos E por Q, diferencial de R. ¿No? Ahora calculo la energía, es decir, en este paso consideré que la fuerza no cambia en esta distancia diferencial. Por lo tanto, puedo escribir esto, E por Q por diferencial de R. Yo sé que en este diferencial de R, como es tan pequeño, el campo eléctrico no varía. Entonces, está claro que a medida que me muevo, debido a esto acá arriba, el campo eléctrico varía en todo momento, al desplazar esa carga sobre la cual está ejerciendo una fuerza. Entonces, para calcular la energía total que tengo que emplear para mover la carga del punto 1 al punto 2, y bueno, haré una integral de este tipo. Reemplazo, mejor dicho, introduzco toda esta expresión, lo integro, saco Q fuera de la integral y me queda esto por un lado. Segundo paso, reemplazo el campo eléctrico, que lo vi al comienzo. La cuestión es que operando todo esto, voy a llegar a esta expresión. Y si, fíjense, yo llevé la carga de un punto 1 a un punto 2, de un radio 1 finito. Ahora, si ese R1 lo hago muy grande, tendiendo a infinito, o sea, como que traigo la carga desde el infinito al punto 2, en esta expresión, si R1 es muy grande, esto se hace 0. ¿Se entiende, no? O sea, la energía que va a tener esa carga en el infinito va a ser 0. Por lo tanto, fíjense acá, W1 menos W2 me va a quedar directamente W2. Igual a W, lo llamo. Y me queda esta expresión, porque R1 se hizo 0. En vez de llamar R2, llamo R. Luego, ustedes vieron en teoría que potencial lo definimos como la energía que yo tengo en juego, dividido la carga que estoy movilizando. Entonces directamente este Q, no Q0, Q, paso del otro lado dividiendo, y esto es potencial por definición. Y obtengo esta expresión Q por Q0 sobre R. Que era
lo vieron en el ejercicio anterior, el caso de potencial para una carga puntual en cualquier punto debido a Q0. ¿Qué otra cosa puedo ver? Acá en este paso, de este paso puedo pasar de otra forma, directamente a este otro. El Q, este Q lo paso dividiendo al otro miembro, tengo la diferencia de energía entre dos puntos dividido a Q, va a ser la diferencia de los potenciales, B2 menos B1, igual a esto acá que han visto en teoría. Si R1 es muy grande, voy a tener en general esta expresión de potencial en un punto 1 cuando vengo desde el infinito a ese punto 1, que es la expresión que han visto seguramente de otra forma en la teoría. Así que esto, bueno, se los dejo para que un aporte más para este tema. Bueno, a ver si vamos al ejercicio 5. ¿Tienen el enunciado del 5 ahí? Sí, profe. 5 dice que se tiene dos esferas metálicas, dos esferas conductoras de radio 1 centímetro y 10 centímetros, separadas 1 metro, 100 centímetros. Y dice que a una de ellas se la carga con 10 a la menos 8 coulombs. O sea, se carga solo una de ellas. Y después se las une con un conductor muy delgado. Entonces, fíjense, en este esquema del superior tenemos las dos esferas. Profe, otra vez nos está mostrando su diapositiva. Ah, no. Pa. Ahí no, ahí. Yo no la veo, por lo menos. No se ve todavía, ingeniero. Bueno, probamos. ¿Ahí? ¿Tampoco? No, se está viendo solo el explorador, no el PDF. ¿Ahora? ¿Tampoco? Hola. No, profe. Todavía No, profe, no, nada. Pruebe compartir su pantalla completa, capaz que ahí vamos a poder ver.
Ahora sí, profe. Se ve. Bueno, cualquiera de las esferas las cargamos. Después las unimos con un conductor. ¿Y qué sucede? Las cargas obviamente tienden a repelerse, alejarse lo más posible una de otras. Les pregunto, ¿qué imaginan que sucede con el potencial? Porque tengo un cuerpo, dos cuerpos cargados más el hilo, muy delgado. Van a igualarse, equilibrarse los potenciales. Claro, en principio, si la esfera que cargamos es la 1, por ejemplo, la esfera 2 va a estar a potencial 0. Y obviamente va a aparecer una fuerza sobre las cargas que están en la 1 que van a empezar a moverse hacia la 2, por justamente esa diferencia de potencial. Y esto transcurre hasta que los potenciales sean iguales. O sea que ahí llegaré a un estado de equilibrio. Esto en la práctica sucede en forma casi instantánea. Después de eso yo puedo sacar el hilo, que entre paréntesis dice podemos considerar que no queda ninguna carga en el hilo porque es muy, muy delgado. Entonces el potencial en cada esfera es igual. Quedará una carga Q1 sobre la esfera 1 y una carga Q2 sobre la esfera 2. Lo único que sabemos de esto es que los potenciales son iguales de ambas. ¿Y qué más? Que la suma, cuando lleguen al equilibrio, va a dar la carga que teníamos antes. Conocemos la suma de X1 más X2. No conocemos cuánto vale cada uno, pero sí que la suma, no hay pérdida de cargas acá. Entonces sabemos que la suma es la misma que antes. Entonces, acá fíjense, B2, o sea, el potencial del cuerpo 2 va a ser esto. K por Q es la presión que ustedes han visto de potencial. Q2 sobre R2. O sea, yo me posiciono o llego hasta el radio de la esfera 2. El potencial en la esfera 1 tengo K por Q1 sobre R1 y por otro lado tengo que la carga Q, que era 10 a la menos 8 Coulomb, vale esto, Q1 más Q2. La cuestión es que tengo tres ecuaciones. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Q1, Q2 y B1 y B2 que son iguales. De acá igualo, acá ya es un pasaje matemático, ¿no? Igualo B1 o B2
reemplazo acá en este paso, puedo reemplazar Q1, que lo saco de la tercera ecuación, y bueno, voy operando hasta obtener los valores de Q1 y Q2, y que de paso lo verifico, sumo Q1 más Q2, y a ver si me da el valor total que me dieron en el enunciado. Bueno, si no hay más preguntas, intentamos compartir una segunda hoja. El punto A, calcular los potenciales finales de las esferas. Una vez que calculo las cargas, puedo reemplazar acá y calcular B1 o B2, que tienen me tienen que dar el mismo valor. En el otro punto me piden graficar en forma esquemática la distribución de cargas. Bueno, esto está acá, fíjense. ¿Esto por qué está representado así? Porque es conductora la esfera. Sí, además los tamaños son diferentes. Pues si yo hago un cálculo de densidad superficial de cargas para ambas esferas, voy a llegar a que son diferentes. Por lo tanto, en una hay más juntas que en la otra. Eso ustedes pues lo van a verificar cuando hagan los cálculos. A partir de los valores de densidad de carga que obtienen, que no les piden acá densidad de carga, pero calcúlenlo y van a ver que en una van a estar más juntas las cargas que en la otra, porque va a estar más, la densidad de carga le va a dar mayor. Entonces con esos datos de cálculo ustedes pueden con seguridad decir, en esta esfera más chica tengo mayor concentración de carga, puedo representarla más cerca una de las otras. Esa es la idea de esta pregunta. Bueno, después la otra pregunta. Grafique bueno, determine los puntos donde el campo eléctrico y potencial valen cero sobre la línea que une los centros de las cargas. Sobre la línea que une los centros de las cargas hay que determinar dónde el campo es cero y el potencial es cero. ¿Se ve? ¿Cambió la pantalla? A mí, por lo menos, no. Todo bien. No, profe, está como hoy. Claro. Está jodiendo como esto.
tampoco? No, nada. No. Ahora sí. Bueno. Bueno, en el punto C1 les pide sobre la línea esa horizontal que pasa por los centros, determinar dónde el campo eléctrico y el potencial es cero. Fíjense, básicamente hay tres zonas. De Q1 hacia la izquierda, entre las dos cargas, y de Q2 hacia la derecha. Vamos a dividir esto porque hay, en efecto, una superposición de campos eléctricos debido a las dos cargas. Entonces analizo de Q1 hacia la izquierda. Fíjense, el campo eléctrico 1 debido a 1 y el campo eléctrico E2 debido a la carga 2 van a tener siempre el mismo sentido hacia la izquierda, porque ambas cargas son positivas. Por lo tanto, en esa primera zona, puedo llamarla zona 1, nunca el campo eléctrico va a ser cero. ¿Está? ¿Se entendió? ¿No? Sí, profe, se entendió. Bueno, es lo mismo que si me sitúo a la derecha de Q2. Acá no está representados los campos eléctricos, pero debido a Q1 y a Q2 los campos van hacia la derecha. Por lo tanto, tampoco es cero en ningún punto hacia la derecha. Y me quedan los puntos entre las dos cargas, donde ahí sí tengo que los campos se oponen. Entonces, ¿yo qué hago? Igualo, porque quiero un punto donde los dos campos se sumen y se hagan cero. Entonces, igualo las expresiones de cada uno. Tengo esto que está en el recuadro. Llamo a la distancia del punto considerado a Q1, R1. Por lo tanto, el otro será la diferencia entre la distancia total, que es 0 centímetros, menos R1. Eso es lo que aparece entre corchetes, entre paréntesis, acá abajo. 0,1 menos R1 al cuadrado, que es la distancia de Q2, desde Q2 al punto que considera. Y acá, bueno, opero, esto ya lo hacen ustedes, opero y determino el R1, que es lo que me interesa. Lo mismo sucede con el potencial. ¿A ustedes les parece que en algún punto sobre la línea voy a tener tengo tres zonas, ¿no? Dijimos zona 1 a la izquierda, zona 2 en el centro y 3 a la izquierda. En algún punto de esas tres zonas, ¿dónde les parece que puede haber un potencial cero? Haciendo una mirada rápida, yo a lo lejos veo dos cargas, una chica y una grande, cargadas las dos con cargas positivas. ¿Puede haber algún potencial cero en toda la línea? No,
No. El cero sería en el infinito. Claro, exactamente. Está bien, exactamente. Si yo vengo del infinito, de cualquier lado, de cual- de cualquier, podemos decir, de cualquier sector del infinito, porque nadie fue todavía hasta allá, ¿no? Y volvió para contar cómo es. Desde lejos vengo con una carga de prueba y bueno, si es positiva la carga de prueba, tendré que en algún momento empezar a hacer un trabajo positivo para llegar a la zona donde tengo estas dos cargas, porque hay carga positiva. Entonces el potencial en cualquier punto sobre la línea, que es básicamente la suma algebraica de los potenciales que me generan cada carga. Entonces acá tengo B para cualquier punto de la línea, tengo la suma de los dos potenciales. Y los dos son positivos, sí o sí, porque Q1 y Q2, bueno, esto es Q2, acá está mal, esto es Q2. Q1 y Q2 son positivos, así que siempre es positiva la suma. Bueno, y después por último le pide representar el potencial y campo eléctrico sobre la línea. Entonces, ¿cómo hago acá? Empezamos con el campo eléctrico. Como es un vector, el campo eléctrico es un vector, tengo que ordenarme con los signos del... Entonces acá, por ejemplo, en el centro, en el medio de las dos cargas, si el campo va hacia la derecha, digo que es positivo. Y si va hacia la izquierda, negativo. Tengo que darle o puedo decir al revés, no hay problema. El tema es que tengo que ponerme de acuerdo con la convención de signos. ¿Me explico? Entonces, fíjense, para Q1, este punto 1, a la derecha de Q1, el campo eléctrico va hacia la derecha, se aleja de Q1. Por lo tanto, digo que si va hacia la derecha es positivo. Entonces represento hacia arriba. Por ejemplo, se ve el cursor acá, ¿no? El cursor de este puntito. Yo subo verticalmente, ahí represento el valor en módulo del campo E1 cuando hago el cálculo. K por Q1 sobre ese radio que consideré. Entonces tengo una vertical que va a ser el valor del campo eléctrico, 1. Y así sucesivamente para cada punto. Fíjense, cuando me alejo de Q1 subo y tendré un valor menor de módulo. Entonces esto me da una expresión, una curva de esta forma. No me interesa que me olvido de Q2 que está acá. Yo represento solamente el campo eléctrico a la derecha de Q1 con esta curva. Fíjense, a medida que yo me acerco a Q1, sobre la línea, me acerco a Q1, ¿qué va a pasar? El campo eléctrico es más intenso. Esto tiende a una asíntota. Tiende a infinito el valor, porque acá no. A ver la expresión. Fíjense, acá está la expresión de campo eléctrico. Este R1 lo hago tan pequeño como quiera. Por lo tanto, esto se incrementa exponencialmente. Lo mismo sucede de Q1 hacia la izquierda. El vector E1 apunta hacia la izquierda, entonces lo tendré que representar hacia abajo. Entonces, de este punto donde está el cursor bajo verticalmente, bajo, y acá tendré un puntito que me representa el valor de E1. Y así con cada valor de las distancias hasta Q1. Entonces tengo esta curva. Estoy representando de forma parcial
los valores de campo. Después los sumaré, son vectores. Represento en la forma parcial para poder visualizar mejor. Entonces tengo esta curva E-1 acá arriba y la E-2, la E-1 acá abajo. Las dos representan el campo eléctrico debido a Q1. Ahora voy con la carga 2. Acá tengo en este punto la carga 2. Estas dos líneas representan, porque esto tiene 10 centímetros de radio, diámetro, ¿cómo era? De radio. Tengo 20 centímetros de diámetro. Es una pelota importante. De la misma forma represento el campo eléctrico a la izquierda de esta esfera. ¿Entendés esta curva? Esta curva de acá cortó esta línea, pero debería ser asíntota a esta vertical, ¿se entiende, no? Porque las cargas en la esfera 2 están en la superficie, porque es conductora. Y el campo eléctrico dentro de esa esfera, ¿cómo sería? ¿Cómo lo represento? Que no está acá, no está la representación. No va a haber campo eléctrico dentro de la esfera porque es metálico. Ajá, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estaría la representación? Dentro de la esfera. ¿Qué valor tiene el campo eléctrico dentro de la esfera metálica? Cero. Cero. Bueno, fíjense, entre este punto y este otro, estoy dentro de la esfera. Acá estoy recorriendo todo el diámetro. Por lo tanto, acá trazaré una línea más gruesa que me representa el campo eléctrico dentro de la esfera. Profe, disculpe. En la consigna dice uniformemente distribuida. Ahí tendría que ser como muestra para el potencial, que es como una línea recta en esa zona de la esfera. Si está uniformemente distribuida la carga. O sea, sería que si es un aislante, por ejemplo. Bueno, la verdad que este enunciado da a pensar, yo pensé otra cosa, pero vamos a pensar las dos cosas. Uniformemente distribuida. No aclara dónde están uniformemente distribuidas. Yo la tomé en la superficie. Ah, bien. Perfecto. Pero tu postura es válida también, uniformemente en el volumen. Pasa que acá no lo aclara. ¿No? No lo aclara. Claro, sí. Pero esto sirve para, en el caso de una evaluación, ¿no? De estar un poco afilado con el tema. El enunciado no aclara si está distribuido en la superficie o en el volumen. Pero lo vemos también. Lo vemos. Terminamos con esto que... Ingeniero. Sí. ¿Puede ver el inciso arriba? ¿Puede explicar medio rápido de vuelta? No. Ese. Medio por arriba, ¿no? ¿Dónde determinar los puntos donde el campo eléctrico es cero? ¿A ese? Sí. Bueno, acá en 1 tenemos la carga 1 puntual. ¿No es cierto? Y en 2, en este punto, tenemos la esfera de 20 centímetros de diámetro, cargada con Q2, que quedó cargada del primer punto, ¿no? Donde lo uníamos con el alambre fino, después le sacamos el alambre, la cuestión que quedaron las dos con cierta carga. Y bueno, les pide determinar sobre esta línea, no sobre otra línea, porque podemos pedir sobre esta línea, sobre esta otra, una diagonal, donde esto es
No nos olvidemos que todo esto es en volumen, es en el espacio. Nosotros para que sea más sencillo y visualizarlo, lo hacemos sobre esta línea. Entonces, busco puntos sobre esta línea donde el campo es cero. En cualquier punto de esta línea, el campo va a ser la suma de los dos efectos. Va a ser la suma del campo debido a Q1 y el campo debido a Q2. Entonces, acá a la izquierda, tengo este punto, tengo E1 debido a Q1 y E2 debido a Q2. Como son positivas las dos, esto apunta hacia la izquierda. Los dos vectores se alejan de sus cargas que lo generan. Tendré una suma que va a ser distinta de cero. Siempre. O sea, del punto 1 hacia la izquierda, la suma siempre va a un valor de suma de campos distinta de cero. No tendré campo cero a la izquierda. ¿Se entiende por qué? Si no se entiende, me avisan y lo vemos, ¿no? Sí, entiendo, sí. Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, y lo mismo, la superficie exterior de la esfera hacia la derecha, va a pasar lo mismo. Consideremos cualquier punto donde está el cursor, el campo eléctrico, que es la suma de los dos, de Q2, debido a Q2 y debido a Q1. Y como son positivas, en ese punto donde está el cursor, los dos campos generados apuntan hacia la izquierda, hacia la derecha. O sea, la suma me da distinto de cero. Voy a tener que sumar geográficamente los dos campos. Si uno vale 1 y el otro vale 3, tendré valor 4. Así, es sencillo, ¿no? No hay diferencia entre los campos porque los dos apuntan hacia la derecha. Entonces, nunca es cero. Ahora, acá adentro, considero un punto como este, y tengo que, debido a Q1, el campo apunta hacia la derecha, debido a Q2, el campo en ese punto apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, acá adentro, entre las dos esferas, tengo una diferencia entre los campos. Y en algún punto busco y supongo que será cero esa suma. Entonces, ¿qué hago? Igualo los campos. Hay una ecuación es un equilibrio el que existe en ese punto. Y ya que está, le pregunto, si yo no busco un punto, si yo agarro una carga, por ejemplo, positiva o negativa, y la coloco sobre un punto de la línea, y no se mueve la carga, no se mueve, ¿no? Porque estoy sobre un punto donde el campo eléctrico es cero, ¿no? Le pregunto, ¿esa carga está en un equilibrio? ¿Qué tipo de equilibrio está? ¿Electrostático? Sí, porque hay fuerzas eléctricas dando vueltas, pero ¿qué tipo de equilibrio va a ser? Va a estar sobre el físico 1 habrán visto, ¿no? Sobre un valle, o sobre la cima de una montaña va a estar esa esfera, por ejemplo, para hacer una analogía con la parte mecánica. La pregunta ¿es estable o inestable el equilibrio ese? Estable. ¿Estable? Y pregunto, si yo muevo esa carga, la toco, digamos, y se desplaza un diferencial de X o R, no sé cómo se llama el eje este, ¿qué va a pasar con esa carga? Si la empujo un diferencial, por ejemplo, hacia X1, hacia ese lado,
Un diferencial nomás empujo. ¿Qué sucede ahí? ¿Sigue estando en equilibrio? No, ella no, se rompe el equilibrio. Claro, se va a mover el punto de equilibrio ese. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con la Hay carga? trabajo. Sí, sí. ¿Y qué movimiento hace la carga? ¿O no hace movimiento? Bueno, yo la moví hacia la izquierda, no puedo mover hacia la derecha, es lo mismo, ¿no? O sea, si yo la muevo un poquito hacia Q1, tendré que la fuerza que hace Q1 sobre esa carga de prueba va a ser un diferencial, va a haber una diferencia que va a ser un diferencial de fuerza respecto a la fuerza que ejerce Q2, porque la desplacé un diferencial. O sea, va a haber una diferencia de fuerzas. Eso les queda claro, ¿no? Que hay una diferencia entre las fuerzas. Ya no es cero, la suma de fuerzas ya no es cero. Entonces, ¿qué sucede con esa carga? Se va a mover hacia Q1. No, hacia la contraria, porque el campo tira para el otro lado. Dijimos que la carga de prueba puede ser positiva o negativa, ¿no? Supongamos que sea negativa la carga. Se va a mover hacia Q1. Hacia Q1, claro, se atrae. ¿Y cómo imaginas que va a ser ese movimiento? ¿Qué tipo de movimiento? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se va a ir acelerando a medida que se acerca. Y sí, porque la fuerza se va incrementando. Porque la diferencia va a ser cada vez mayor. La diferencia en cada punto, la diferencia de fuerza va a ser mayor. Y voy a tener una aceleración. Y bueno, un poco para esto sirve también todos estos cálculos que hacemos, los ejercicios, es para cuando hay una pregunta y tengo que tener las herramientas, fuerza, campo, diferencia de fuerza, diferencia de campo clara, para poder evaluar este tipo de situaciones. ¿Me explico? Bueno, estamos en que acá adentro tendré campo eléctrico cero en algún punto. Igualo las expresiones en el equilibrio y despejo R1. Y ahí determino que, no sé, que a los 3 centímetros y medio, R1 en 3 centímetros y medio, por decir un número, me da E1 igual a E2. Bueno, esto en cuanto al campo eléctrico. Ahora el potencial. El potencial, en cualquier punto de esta región, acá les pide sobre la línea. Ahora, como estamos repasando, ¿no? Ya vamos a salirnos de la línea, pues bastante aburrido estar sobre esta línea. Consideremos cualquier punto del espacio. Imagínense estas dos cargas en el espacio, 1 metro de separación, y ubíquense con un punto cualquiera en el espacio alrededor de esta carga. Ponerla a 5 metros para cualquier lado. La pregunta es, en ese punto, cualquiera, ¿cómo es el potencial en ese punto? ¿Cómo lo calculan? Sabiendo todo, sabiendo toda la parte geométrica, yo sé que estoy a 5 metros de una y a 5,8 de la otra, ¿viste? Todo, sé todo, por ejemplo. ¿Cómo calculo el potencial en ese punto? ¿Podría ser la sumatoria de los potenciales que me afectan en ese punto?
No, la expresión no es, mirá, pero no es, podría ser. La expresión es así o no es así. Esa es la diferencia. Se tendría Y que como es traer un esa carga del infinito. ¿Cómo? Se tendría que traer esa carga desde el infinito para poder llegar a ese punto que queremos. Sí, pero además ustedes no han calculado ya potencial debido a cargas puntuales en la teoría. Cuando tenían varias cargas, ¿no? Puntuales, Q1, Q2, Q3, Q4, y querían saber el potencial en un punto. ¿Cómo calculaban el potencial del mismo? Y ahí lo que hacíamos era descomponer el potencial en las componentes del espacio. Y ahí hacíamos la sumatoria de las componentes. Estamos hablando de potenciales, ¿eh? Estamos hablando de potencial. O sea, si estoy a cierta distancia de una carga, se supone, entonces, la distancia que tengo es en línea recta. No hay componente de potencial. Directamente es un valor escalar. Me apareció un cartel acá y así. Lo que nosotros teníamos una expresión que decía que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de el potencial BI, y ahí traducido sería que en ese punto se calculaba el potencial que generaba la carga Q1 y la carga Q2, y a esos resultados se le sumaba. Eso es lo que teníamos, pero por ahí puede ser otra la pregunta que usted nos hace. No, es lo mismo. Ustedes hacían una suma escalar. ¿Y qué es esto que está acá? Mirá, fíjate, acá tengo el B1 más B2, o sea, el debido a 1, a la carga 1 y debido a la carga Q2. Podemos estar, a ver, yo pongo el cursor acá abajo, ¿no? Este punto, elijo este punto. La expresión es la misma. Del cursor hacia la carga Q1 tengo que recorrer esto hasta Q1, ¿cierto? Esto es R1. Sí. R1 hasta acá. Esa es la distancia que voy a poner en esta expresión. Y de ese punto hasta Q2, hasta el centro, tengo este R2. Fíjese que esto es todo escalar, no interviene el versor en distancia acá. Directamente una suma escalar. Claro, sí. Es la suma de los potenciales parciales. Y si no hay más... Los potenciales parciales ahí sería B1 y B2 en este caso. Claro, sí, porque tengo dos cargas solamente. Claro, perfecto. Sí. Bueno, y también podría imaginar a ver si tengo una sola carga, solo una carga, y me posiciono en un punto. Calculo K por Q sobre R, ¿no? Ahora, si me olvido de esa carga, me olvido de Q1, y vengo y coloco una Q2 en otro lugar, en el punto que yo consideré, me va a aparecer otro potencial debido a Q2. Otro potencial. ¿Estamos? Entonces, sí. Entonces en ese punto considerado tendré dos potenciales y los sumo con su signo, eso sí, porque si una de las cargas es negativa, bueno, esto es suma algebraica.
si Q1 o Q2 es negativa, me parece que era un signo menos en la suma algebraica. Bueno, está claro que potencial es escalar para cargas puntuales. Una cosa diferente es cuando yo relaciono, como vieron con Sergio en el ejercicio anterior, relaciono, porque siempre hay una relación entre potencial y campo eléctrico. Aparecerá un gradiente de potencial, depende cómo me mueva. Una forma sencilla de verlo es, tengo una carga puntual y a cierto radio, si yo mantengo esa cuerda constante, el campo eléctrico o el potencial, si yo me recorro con esa cuerda, voy a describir me voy a mover sobre una esfera imaginaria. ¿Me siguen? En esa esfera imaginaria, el potencial es siempre el mismo, porque yo el radio no lo estoy cambiando, pero me estoy moviendo sobre esa esfera y el potencial es el mismo. Y el campo, como es siempre en cada punto que yo recorro. Perpendicular. Perpendicular a la trayectoria que estoy siguiendo. Entonces, sobre esa esfera, entre un punto cualquiera de la esfera imaginaria y otro punto cualquiera de la misma esfera imaginaria, ¿cuál es el gradiente de potencial? ¿Gradiente qué significa? El delta significa una diferencia. Y es cero porque es equipotencial. Exactamente. O sea, me estoy moviendo sobre una superficie equipotencial, que tiene esta forma esférica porque la carga es puntual. Y me van a ver después los ensayos que hacen de forma virtual de superficies equipotenciales, donde ponen en una bandeja transparente dos electrodos conectados a una fuente de continua, y las líneas equipotenciales van a depender de la forma de los electrodos. Así que la forma, los gradientes de potencial van a estar en función de la distribución de carga que tengo en las superficies que me generan los campos eléctricos. Si toda la carga la tengo distribuida en un anillo, como en el ejercicio anterior, y las líneas de campo eléctrico y las de potencial van a ser totalmente diferentes a la de una carga puntual. Bueno, es para que lo mastiquen bastante esto. Seguimos con el gráfico, porque no terminamos. Con el C2, ¿te parece? Perfecto, profe. Bueno, vimos los campos eléctricos. Debido a Q2 tengo este E2 que llega, esta línea que pasa por el radio de la esfera sería la línea, la asíntota. Entonces esta curva de 2 no toca esa línea. Acá está mal dibujado nada más. Y tengo el E2 acá. Y luego, ¿qué me queda? Como son vectores,
es sumarlos. Por lo tanto, en cada zona voy a sumar las dos curvas que tengo en cada zona. Acá tengo, fíjense, E1 y E2. Por lo tanto, esta línea más gruesa que figura acá va a ser la suma total de E1 más E2 en esta zona. Esta me da el campo total en un punto, por ejemplo, este que está acá, donde está el cursor. En ese punto, el campo total, debido a las dos cargas, va a ser esta altura. Entre las dos cargas, tengo esta línea que es la suma total de los dos campos. Fíjense, tengo el E2 y el E1. En algún punto como este, la altura de E1 y la altura de E2 son iguales. Entonces ahí la curva cruza por 0. Y se hace asíntota a medida que me acerco a Q1. Y acá asíntota acá abajo a medida que me acerco a Q2. Estas son ya las sumas totales de los campos. Y a la derecha tengo el campo total, la suma de los dos campos, de E2 más E1, que es esta acá. Bueno, el potencial debido a Q1 hacia la izquierda o a la derecha es siempre positivo, porque depende del signo de Q1. Por lo tanto, represento con esta línea roja el B1 de este lado y de este otro lado represento de esta forma. B1. El B2 dijimos, tengo la esfera acá que no está dibujada, pero acá tengo el diámetro. Entonces yo vengo desde el infinito acercándome a la esfera y sube el potencial, sube hasta que toco la esfera metálica. Hasta que la toco. Que la hemos supuesto con carga distribuida en la superficie. Aclaro, en la superficie. Entonces, toda esa esfera va a estar al potencial y este máximo que cuando toqué la esfera. Y ese potencial se mantiene constante en toda la esfera. Y si no tocan una esfera con 380 volts, le pregunto después si tiene 380 en toda la superficie. Yo creo que nadie va a decir que no, es cero el potencial dentro de la esfera. Salgo fuera de la esfera, mejor dicho, salgo de la esfera y el potencial empieza a disminuir con esta línea verde. Ingeniero, disculpe una consulta. En la parte izquierda, lo que sería el potencial correspondiente a la esfera 1, sería lo mismo, pero nos se debe representar como que tiene una parte donde el potencial es igual porque el radio es muy chico en relación al radio de la segunda esfera. Sí, correcto. La verdad es que esto está tomado, mirá, está tomado como si fueran las cargas puntuales, pero sería así. Si esto vamos a considerar el radio 1 centímetro, ¿era? Podemos decir que con esta curva avanzamos hasta acá arriba y después esto sería así horizontal. Lo mismo que esta parte verde, pero rojo acá. Sí, correcto. Perfecto. Gracias. Está representado como si fuera una carga puntual. Después se los paso con el dibujo ya considerando radio finito. Y bueno, lo que interesa acá, en definitiva, después es representar el potencial total en cada punto de la línea. Eso ya se lo dejo a ustedes, sumar las curvas, a ver qué curva le da en cada zona. ¿Le parece?
Sí, sí, profe, perfecto. Y bueno, y consulto si la esfera, esta esfera de 20 centímetros fuera con carga uniformemente distribuida, pero en el volumen. Yo vengo con esta curva verde acá, vengo, toco la superficie. ¿Cómo seguiría el potencial? Creo que no puede ser distribuida en su volumen porque es una esfera metálica. Sí o sí va a estar distribuida en su superficie. No, esto es que, mira, con el enunciado vos podés hacer maravillas. Así que el enunciado dice que ahora es otra circunstancia. Ahora dice, supongamos que la carga está uniformemente distribuida. Olvidémonos de la esfera metálica. Esa es la ¿Tendería consigna. infinito? Ingeniero, cuando se entra al radio empieza a crecer y cuando se acerca a cero, al centro del radio tiene infinito. O sea, digamos, por ejemplo, yo tengo entre este punto y este otro tengo un radio, ¿no? Sí. En el punto, por ejemplo, R sobre 2. R sobre 2. ¿El potencial cómo es? Q. Q encerrado, ¿no? Acuérdense de Gauss. El Q encerrado dividido la distancia, ¿no? A medida que me acerco al centro, el Q que encierro en esa superficie imaginaria se va achicando también. Y viene el radio que está dividiendo, se va achicando. Y un cociente que se achica aumenta lo que está en el resultado, pero el numerador también se achica. Porque el numerador es la carga neta encerrada. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, ustedes ahí trabajan con la expresión de carga encerrada en función del radio. Van a tener una densidad sigma volumétrica por el volumen encerrado, que era 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? Sí. A ver la expresión acá arriba. Es esta acá. Esta, por ejemplo. Q1, esto es Q2, no es Q1. Esta Q2, para una carga uniformemente distribuida, valdrá el volumen encerrado por la densidad. Esto es 4/3 de pi por radio al cubo. Dividido radio. Radio al cubo. Dividido radio me queda radio cuadrado. Quiere decir que esto, acá, este punto hacia adentro, va a crecer con el radio cuadrado. O decrecer. A medida que me acerco, ¿cómo cambia el radio? Se achica. Disminuye, sí. Disminuye. Entonces sí, quedaría como dijeron los compañeros. En el centro de la esfera se va haciendo citótica. Bueno, hay que calcularlo. Claro, sí. Hay que calcularlo. Fíjense, ustedes pueden venir desde el infinito hasta este punto. Recuerda la expresión general de potencial que era
menos la integral del campo eléctrico por diferencial de R. ¿No? Esa es la expresión general. Pero en esa integral, el campo eléctrico van a tener que dividir en dos zonas, porque de la esfera hacia afuera tengo un valor de campo eléctrico. ¿No? Sí. Hay un valor, sí. Que la carga total dividido R al cuadrado. Esa es la expresión del campo eléctrico fuera de la esfera. Y dentro de la esfera, cuando yo recorro desde la superficie hacia el interior, tendré otro valor de campo eléctrico. Por lo tanto, la integral tendré que dividirla en dos. Sumo dos integrales. Una calculo desde el infinito hasta R2, ¿no? Los límites de integración van a ser entre infinito y R2, más una integral que va a ir entre ese R2 y otro R cualquiera dentro de la esfera, con otro valor de campo eléctrico, que ese campo eléctrico lo van a calcular como lo hicieron en algún ejercicio de Gauss, determinando la carga neta encerrada. Esa sería la forma correcta de determinar el potencial en un punto del interior de la esfera, como la suma de dos potenciales. Perfecto, profe. Gracias. Yo diría que, bueno, desarrollen el ejercicio y traten de llegar a un resultado y lo seguimos conversando. Esto no termina acá. Manden las consultas y lo seguimos viendo. ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo. Sí, perfecto. Dale. Bueno, cualquier otra duda, envíenos la consulta al WhatsApp. Tengan por ahí un poquito de paciencia, porque si el WhatsApp llega a tipo 12 de la noche, el otro día lo vemos. O por ahí no, hoy estamos despiertos. Bueno, nos vemos la próxima. Perfecto, ingeniero. Gracias por la clase. Gracias, Dale, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos, hasta Buen fin de luego. semana. Gracias, igualmente.